Cienciomaníacos. En el capítulo anterior vimos cómo se sentaron las bases para desarrollar la tabla periódica actual. Principalmente vimos los avances que hizo Dmitri Mendeleev en este sentido. Pero ¿qué pasó antes de que Mendeleev propusiera su primera versión de la tabla periódica? La humanidad siempre trató de encontrar una explicación a la tan compleja materia que nos rodea. Los antiguos filósofos griegos postularon que la materia podía resumirse en las interacciones de solo 4 elementos. Luego aparecieron Leucipo y Demócrito con su teoría atomista. Ellos fueron los que acuñaron el término átomo, que significa indivisible, porque en esa época pensaban que no había nada más chico que los átomos. Los avances científicos tuvieron que esperar hasta el siglo XVIII. El mundo estaba sumido en la oscura Edad Media, donde casi no hubo adelantos de ningún tipo. Con la Revolución Industrial, la ciencia tuvo un auge inimaginado. Los conocimientos científicos se precipitaron de forma masiva, forjando el mundo en el que vivimos actualmente. La química no fue la excepción, y en esa época se aislaron decenas de elementos, pudiendo estudiarse sus propiedades de manera sistemática. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Junto con su teoría, propuso un sistema de símbolos para cada elemento, y con esos símbolos representó moléculas de sustancias conocidas. Dobereiner elaboró un informe en 1817 donde agrupó los elementos en tríadas. Puso en evidencia que la masa atómica de uno de los 3 elementos era intermedia a la de los otros 2. Chancourtois y Newlands descubren cierta periodicidad en los elementos de su tabla. Enuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos. Aunque esta ley no podía aplicarse a elementos más allá del calcio, fue un primer indicio de periodicidad. En 1870, Meyer descubre cierta periodicidad en el volumen de los átomos. Elementos similares tienen volúmenes atómicos similares. Los metales alcalinos tienen un volumen importante en relación con el de otros elementos. Aquí entra en juego el químico ruso Dmitri Mendeleev, del que ya hablamos en otro video. Te dejo el enlace por acá si es que no lo viste. Luego llegaron las propuestas de Springs y Flavitsky, dando origen a las tablas tridimensionales. Exponentes como la tabla de Harkins-Hall, similar a un mapa de palos micronesio. Esta tabla se lee de arriba hacia abajo. Los grupos se relacionan por medio de puentes de alambre. La tabla de Crookes siguiendo un circuito en forma de 8 y la hélice telúrica de Charcot-Toit. También surgieron tablas circulares como la de Erdmann en 1902 y el modelo de Edgar Emerson. No fue hasta 1913 que se adoptó el criterio de ordenar a los elementos de acuerdo a su número atómico. Henry Moseley concluyó que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. El número atómico es el número de protones presentes en el núcleo del átomo. Esta cantidad es siempre constante para un elemento dado y no varía como es el caso de los neutrones y los electrones. Tablas poco novedosas en forma de espiral como las de Noether, Partington, Friends y el modelo de Charles Jeannet. Clasificación de Stephenson, Rickson y Smasinski en 1930. En los años 50 modelos como los de Clark y Shell. La tabla de Theodor Benfey tenía esta forma extraña pero divertida sin perder el concepto de periodo. Ya llegando a finales del siglo XX, los modelos de Albert Tarantola, Pierre Demers y Timothy. La tabla periódica usada en la actualidad debe ser familiar para la mayoría de nosotros. Es tan hermosa y está tan bien organizada que hasta ha motivado intervenciones artísticas. Observen este edificio que en sus ventanas tiene a los elementos químicos. Este artista de 22 años creó esta tabla periódica donde cada elemento fue dibujado en Photoshop y su diseño está relacionado con sus usos y su historia. O esta otra creada en Argentina para el proyecto Artómico. Combina conocimientos de arte y música con los propios de química. El puntillismo, el expresionismo y el impresionismo también fueron plasmados en la tabla periódica de arte moderno. ¿Qué les parece representar el inventario de Fortnite en forma de tabla periódica? Si sos fanático de este juego, esta tabla es para vos. Estos personajes representan a los elementos. El carbono puede tomar las formas de carbón, grafito y diamante. El neón brilla con un color rojo anaranjado cuando lo atraviesa una corriente eléctrica. Nunca está de más recordar que hay que tener una alimentación variada. Si no saben qué elementos consumir para incorporar todos esos nutrientes que al cuerpo le hacen bien, les dejo esta tabla periódica de los alimentos. ¿Qué les parece una muestra de cada uno de los elementos de la tabla periódica? Yo ya empecé a juntar algunos, pero todavía no tengo tantos. Esta tabla periódica muestra las aplicaciones de cada uno de los elementos o dónde podríamos encontrarlos. También les dejo una tabla periódica interactiva con información de cada elemento. Cada recuadro cuenta con una representación artística y al final de la descripción de cada elemento hay una reseña de cómo el autor pensó su trabajo. En esta tabla periódica el área dibujada representa la abundancia de cada elemento. A mayor área, mayor disponibilidad. No deberíamos preocuparnos por la disponibilidad de carbono, silicio o aluminio, pero cuidemos las reservas de litio, manganeso y fósforo.
¿Probarías algo tan oscuro como una tabla periódica para jugar a la Ouija? Yo paso por ahora. Si estás con problemas de ortografía, esta tabla puede serte de mucha utilidad. Toma de base la estructura clásica de la tabla periódica de los elementos para enunciar reglas de la última ortografía de la lengua española. Hablemos de música. Tenemos una tabla periódica del hip hop alemán, del hip hop estadounidense, de los DJs, pero sin duda alguna esta es mi tabla musical favorita, la tabla periódica de bandas de metal, con menciones honoríficas como Rush, Megadeth y Pantera. Punto notable que tiene bloques por bandas ubicadas por estilo, como metal clásico, alternativo y metal extremo. Además de ser una increíble herramienta científica, la tabla periódica es un excelente motivador. No sé qué están esperando para ponerse a trabajar en su propia versión. O tal vez pedir una cortina, un jabón, una mesa o una torta de cumpleaños de los elementos.